rcr750.com en nuestra página web, arroba rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Daniel Lara, buenas tardes tengan todos los que amablemente nos dispensan la cortesía de vernos y de oírnos, tanto en vivo como en diferido a través de nuestra página de enlace rcr750.com, así como a través de nuestro canal en YouTube. Recuerda que nos puedes buscar en YouTube como RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube. Bueno, hoy a mediodía era noticia otra vez en Caracas un apagón, ¿no? Hubo un bajón Para eléctrico en variar, Caracas. para variar. Sí, normalito, pues, normalito. Para aderezar la cotidianidad. Como escribían en la crónica social, no sé qué, por ejemplo, decían, para amenizar la velada estuvo presente, no sé qué, así, bueno, entonces la velada la ha amenizado hoy otra vez un apagón al que, por cierto, le salen al paso unas declaraciones que son más que esperadas, ¿no? Del chavismo. ¿Y qué dice el chavismo? Bueno, el vocero extraordinario, de primera línea, de primera categoría, Néstor Reverol, o sea, un tipo acusado de narcotráfico dando opiniones sobre el servicio de energía eléctrica en el país, ¿no? Y dice Néstor Reverol que, como es consabido en estos casos, el apagón es producto de un sabotaje del sistema eléctrico. Dice Néstor Reverol que el 30% del servicio de la región capital estuvo afectado, pero que gracias a los trabajadores de Corpoelec, que son una maravilla, Dios los ampare y los bendiga, se logró restablecer casi el 90% de la carga para cuando declaraba Reverol. Ha ocurrido un nuevo sistema, un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional. En este caso se produjo un desprendimiento de la línea 1 y 2 de 69 kilovatios o kilovoltios, no sé qué es esto, de Papelón, Convento, en el Distrito Capital. Esto trajo como consecuencia la afectación de la subestación Convento y al mismo tiempo la desenergización, imagínate tú esta palabra, de las subestaciones Cota 1000, Santa Rosa, Chacao y Los Magallanes. Dice Néstor Reverol. Se comprobó el desprendimiento de las dos líneas que produjo un conato de incendio en el Guaraíra Repano, porque él no puede decir que estaba incendiándose el Ávila, ¿no? Él dice, había un conato de incendio en el Guaraíra Repano. Los pura neolengua. Pareciera que el discurso se lo hizo adrede nuestro amigo Herrera Orellana, para dejarlo en ridículo. Herrera Orellana, que es especialista en neolengua, dijo, vamos a dejar en ridículo a este loco. Y empezó a ponerse poco de locura a él. Saludos a los hermanos de Herrera Orellana. Muy bien, saludos a ambos. Mira, pero además de la neolengua, bueno, un cantinfleo, ¿no? Entonces tú empiezas a ver que el tipo dice y dice y dice y habla de términos y no sé qué, pero no dice nada. Obviamente, porque ¿quién es Néstor Reverol para estar declarando sobre temas de generación de electricidad en el país? Claro, o sea, nada. pero siempre lo interesante es que estos tipos hablan de sabotaje y cuando se les dice, ajá, son incapaces los tipos de parar un sabotaje con los pocos aviones esos Sukhoi que tiene y el satélite Simón Bolívar, el Francisco Miranda, Manuel Piar. Oye, Daniel, y de ese poco de militares que están en la calle, porque aquí en Venezuela que no, Caracas, porque es que ya va, pero no confundan las cosas, que esos militares están en la calle para las alcabalas. O sea, porque una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Claro, no, o se martilla o se previenen los ataques de las iguanas y del imperio. Pero que tú sabes, además, tú sabes que a mí me dio mucha risa en estos días porque yo veía, iba en el tren, ¿no? Entonces vi que pusieron en el tren unos letreros para advertir de la presencia de iguanas. Pero es para advertir no a la gente porque la iguana se va a comer cable y se van a quedar sin luz, sino para advertir a los choferes de locomotora cuando pasa por determinados sitios, cuando se detienen, que estén pendientes porque andan iguanas por ahí para que no se las lleven por el medio. O sea, me imagino que Venezuela pondrá un letrero de una iguana para advertir a la gente que se va a ir la luz porque vamos a mandar una iguana para que se coma el cable. Pero además de eso, yo te digo otra cosa. Esta gente habla de sabotaje, no han hecho un solo juicio transparente y verificable donde se verifique que en efecto ha habido un sabotaje y que se ha castigado a los participantes en eso. Pero más aún, todavía no sabemos los resultados de la gestión de Jesse Chacón, de Aníbal Chávez, de Asdrúbal Chávez,
de ¿cómo que se llamaba? El que se metió a bucear para el Guri. Ya hasta se me olvidó, pero sé Que tiene cuál. el hijo malandro. Que tiene el hijo malandro. Oye, sí, el que buceaba, se puso el traje de buzo. Que era más malandro que el papá. Bestia. Mota Domínguez. Mota Domínguez. Bueno, todo eso falsa. A ellos ninguno lo han investigado. Y peor aún, ¿dónde están los que vendieron las barcazas, las plantas, las soluciones para tal, más cual, repetes cual y para cual? ¿Dónde están? Lo que pasa es que lamentablemente nunca se dan respuestas porque no hay quien haga las preguntas. Por eso es que la gente, aunque por supuesto vengan a mí todos los agravios que puedan tener las personas con piel de falsarios y prostibularios, pero por eso, que no haya respuestas es culpa del chavismo, pero que no haya preguntas es culpa de la oposición falsaria, porque quien debe hacer la pregunta es una oposición en un sistema democrático. Si esto lo fuese, si aquí estuviésemos hablando de política, tendríamos una oposición haciendo las preguntas, interpelando. Y si eso, en vez de ser una organización del crimen internacional, fuese un gobierno con el que se puede jugar a la política, cada vez que el Poder Legislativo dice vamos a interpelar al ministro, el ministro tiene que ir. No es que se va a esconder como hace el chavismo. El chavismo no ha permitido interpelaciones jamás. Porque no son una organización política. No son una organización política, son unos pranes. ¿Me comprende? Entonces eso... En todo, nosotros tenemos que darnos cuenta cada vez que hacemos una revisión de que el chavismo es una organización criminal y que la oposición es falsa y prostibularia y que eso no es una organización política, sino que es una organización criminal, porque actúan como tal. Si eso fuese un gobierno, se someterían al legislativo, y si eso fuese una oposición, controlaría lo que hace el Ejecutivo sin darle tregua. Si esto, ¿ustedes creen que de verdad con todas las chapucerías, trapacerías, rapacerías, bueno, sinvergüenzuras, ladronazgos que hace este régimen, si de verdad eso fuese un gobierno y se jugaran y se sometieran al control del Congreso, ser oposición sería un mamey? Claro. Ser oposición sería un mamey. Toda la cantidad, bueno, con toda la cantidad de porquería que hay. Tendrías 115 diputados y cada uno de esos diputados tendría tanto trabajo que no podría dormir. Claro, tendría. Lo único que tienes que hacer es denunciar todos los días, interpelarlo, perseguirlo, llevarlo a fiscalía, llevarlo a Contraloría. En la llamada Cuarta República había unos diputados que llamaban denunciantes de oficio, ¿no? Los tipos no dormían, pero algunos porque efectivamente se aplicaban en unos casos, se agarraban temas, que es lo que tiene que hacer un diputado, creo yo no soy experto en materia parlamentaria, pero creo yo, un diputado tiene que agarrarse 2 o 3 temas, por supuesto que esos temas generalmente tienen que estar vinculados con el Estado de donde proviene ese diputado, podría ser la combinación perfecta. O sea, la agenda regional con los temas en específico, la experticia que pueda tener. Por ejemplo, hay diputados que son ingenieros eléctricos, tienen que agarrarse al tema del suministro de energía eléctrica, tienen que agarrarse al tema petrolero, tienen que agarrar el área que más o menos manejan. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos diputados en la llamada Cuarta República, había unos que eran muy buenos, pero había otros que se decían que eran denunciantes de oficio. Los tipos inventaban a veces casos de corrupción para martillar. Para martillar, claro. Para martillar. Y eso no eran solo los partidos de las minorías, Daniel. Eso no era solo la causa R o el MAS o el MEP. No, eso pasaba hasta en ADE y en COPEI, porque claro, en los estertores de la democracia venezolana, lo que ocurría es que tenían como unas especies de pistolas Colt, de revólveres, en ADE y en COPEI, que se intercambiaban la función, es decir, tenían a unos tipos prestos a disparar en AD y a otros prestos a disparar en COPEI, donde lo que se terminó evidenciando es que un copellano le decía a los adecos, una tarde le decía, mira, si tú no aflojas por aquí, yo te saco este caso. Y venía el adeco y le ripostaba y le decía, no, es que si tú te sacas este caso, yo te saco otro. Bueno, entonces terminaban llegando a convenimiento y decían, no, mejor no sacamos ninguno. Y nos quedamos los dos tranquilos. Pacto de complicidad. Eso es lo que terminó derivando en la sociedad de cómplices. No, y había unos notables personajes a los cuales se les encomendaba, mira, fastidia a este ministro porque necesitamos que lo fastidie hasta que el otro nos diga que sí, porque como este es el débil y estamos presionando a aquel, para que aquel ceda, hay que tumbar este. Eso más no había ocurrido. Habían unos parlamentarios conocidos y denunciados durante muchísimo tiempo por sus prácticas infames para conseguir prebendas y conseguir beneficios y conseguir
ayuditas y cosas. Y muchos de ellos, por cierto, terminaron en el chavismo, valga decirlo. Recuerdo todas las denuncias que había contra Paciano Padrón, por ejemplo, de Copey. Que después se fue de Copey y creó un partido, apoyó a Caldera y creó un partido que se llamaba Solidaridad Independiente, que era un partido maletín para martillar, obviamente. Y terminó apoyando a Chávez. Porque así son. De hecho, creo que fue candidato a la constituyente, no me acuerdo si entró o no, pero... esa tarjeta hasta hace nada todavía existía, la tarjeta de... Bueno, seguramente la tenía él todavía. A él, en el libro de Pedro Mogna, por ejemplo, en sus memorias, lamentablemente Pedro Mogna falleció, pero en sus memorias Pedro Mogna cuenta las trapacerías de Paciano Padrón. De cómo le estaba haciendo, le montó un caso, una cosa, una interpelación, una cuestión, para obligarlo a que metiera a trabajar a una secretaria de él, que en realidad era más que su secretaria. Terrible. Cosa como esa. El otro, Gonzalo Pérez Hernández, un gran sinvergüenza. Gonzalo habla claro. Y que Gonzalo habla claro. ¿Será Gonzalo matraquea claro? No, había dos personajes. El otro, Carlos Tablante. Uf, con su chaquetique de cuero y su bigote escobillado. Era otro. Pero esa chaquetique de cuero y bigote escobillado ahorita es el del Partido Comunista, Figuera. Porque son lo mismo. Es el estilo. Es el estilo. Que después de que apoyó al chavismo hasta Senato, ahora lo convierten en un mártir de la revolución. Ahora porque el otro era, había uno que era terrible y todavía anda por ahí echando vainas. Gastón Guisandes. Que tenía un partido llamado Opina, que el símbolo era una escoba. Todavía está por ahí. Y el lema era bárrelos. Ese terminó en el chavismo, claro está, siempre lo fue. Había otro por allí, bueno, hubo un caso muy sonado de un tipo que llegó a senador cuando el fenómeno electoral de Vladimir Hessen en el 88, de Nueva Generación Democrática. Vladimir Hessen fue candidato presidencial y levantó unos voticos interesantes ahí. Pero lo más interesante es que logró meter una importante, una fracción parlamentaria hasta con senadores. Sí, metieron senadores, sí. Claro, entonces tenía un senador que se llamaba José Marcicovetre, que pasaba todo el debate, el tipo pedía la palabra para durante todo el debate decir que no y se lanzaba tremendos discursos diciendo que no y cuando venía la votación votaba que sí. Te lo juro. Recuerdo el debate el momento en que eso se hizo público, o sea, que todos lo pudimos ver. Fue un momento, fue cuando murió, mira para dónde voy, cuando murió Willy Brandt, el líder de la socialdemocracia alemana y la socialdemocracia mundial, fundador de la Internacional Socialista y muy amigo de Carlos Andrés Pérez. Cuando Willy Brandt muere, febrero. Y la cuestión es que Carlos Andrés Pérez fue invitado a las exequias, quería ir. Y entonces se hizo un debate larguísimo en el Congreso, porque cómo era posible que el presidente, en medio de la crisis nacional, se fuese a un entierro. Y eso fue un debate larguísimo y se pensaba que no iba a haber el voto, porque era en el Senado. Y, oye, faltaba un voto y no, o sea, todo decía no va. El tipo no va. Y José Marcicovetre se lanzó a aquel discurso tachando de la irresponsabilidad de Carlos Andrés Pérez para con el país. No le da vergüenza en medio de esta crisis andar pensando en viaje. ¿Cuánto nos va a costar ese viaje? ¿Hasta cuándo la desvergüenza de Carlos Andrés Pérez? Cuando tocó voto, votó que sí. El tipo votó que sí. Después que se tiró el discurso. Y todo el mundo dijo, ¿pero qué es esto? Entonces, en el Camaleón, Lumuta y Graterolacho le cambiaron el nombre y pusieron en la portada del Camaleón, esa portada de ser histórico, ojalá esas portadas estén por ahí, a Carlos Andrés montándose en el avión y desde la escalerilla con un fajo de billetes diciendo, cóbrate Marcicobrete. Le pusieron José Marcicobrete. Cóbrate Marcicobrete. O sea, esas cosas uno las vio. Lo que pasa es que, claro, dicen que uno que tiene, yo sí tengo memoria, porque es una cosa impactante.
Ahora, eran los tiempos del parlamento, de un parlamento chueco, pero la época en la que se supone que había una oposición, había un gobierno, había un sistema político, había un sistema de partidos. Nada que ver con lo que hay ahora, donde usted tiene que, por ejemplo, calarse, si se produce el apagón, usted tiene que calarse 3, 4, 5 horas sin luz, porque en efecto, que usted le moleste o no le moleste que no haya luz, eso no va a ser mella en el ánimo de ninguno de estos chavistas desgraciados que nos tienen a nosotros pasando penurias acá en Venezuela, ¿no? Entonces, eso es en los gobiernos donde todavía hay vestigios de algo que se llama democracia, parlamentarismo y eso. Pero bueno, el apagón de hoy, otra vez, cuando ya tenemos que ir al corte, lo que nos vuelve a traer a la cuestión fundamental. ¿Cuál es la cuestión fundamental, Daniel? Que independientemente de que la gente esté en desacuerdo, independientemente de que a la gente le moleste muchísimo, que a todo el mundo le saca la piedra, obviamente, que le quiten la luz, independientemente de eso, eso no se va a arreglar por elecciones. O sea, no es que porque usted vaya a votar el 21 de noviembre, Corpoelec va a dejar de ser lo que pero es. tú sí te quejas. Para ti todo es malo. Para ti Debería todo es ponerme a malo. trabajar. Tú no ves Ponerme a nada trabajar por el país. bueno. Tú no ves nada No, bueno. Las cosas no son solo malas. Las cosas no son solo buenas. Las cosas no son tienen blanco y negro matices. todas las cosas, hay Las cosas no grises. son blanco y negro. Tú todo lo quieres ver malo, vale, cónchale, qué problema contigo. Había un color en la caja del Prismacolor que se llamaba gris pizarra. Me acuerdo yo. Hay gris pizarra, ¿oíste? También. No habrá un gris. Debe haber un gris chubo. Pero vamos allá al corte y al regreso seguimos con su programa y así nos va. Usted escucha Así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nosotros seguimos hoy en Y así nos va. Van 2 días desde que se conoció la muerte de Raúl Baduel, quien fue ascendido a general en jefe por Hugo Chávez, su compadre, su condiscípulo y su compañero de sinvergüenzuras antidemocráticas. El día de ayer vimos varias declaraciones de su familia, pero el día de hoy a mí me llegó el acta de defunción del señor Baduel.
En el acta de defunción, lo primero que me llamó la atención fue que en la causa de muerte se hablara de todo lo que supuestamente sufrió, pero que al final de la cuestión cardíaca, del trombo no sé qué cosa, del paro respiratorio, el paro cardíaco, etcétera, al final dijera por sospecha de COVID. Por sospecha de COVID. Eso quiere decir, porque está en el acta de defunción, que la muerte de Baduel está sometida a sospecha. Y no lo digo yo, lo dice el acta. O sea, en el acta de defunción dice sospecha de COVID. Si hay una sospecha de COVID es porque el funcionario que elaboró el acta no está segura de la causa de muerte. Entonces, aquí, como por supuesto ya hemos dicho, no hay un gobierno sino un régimen criminal y no hay una oposición real, sino una oposición falsaria, por lo tanto no hacen las preguntas. Pero aquí hay algunas preguntas que hacer. Lo primero es, ¿dónde está el certificado de defunción que hizo el médico tratante, si es que acaso la persona que ellos dicen que murió en sospecha de COVID estaba siendo tratado? Porque si está siendo tratado por un médico, debe haber un certificado de defunción. Y ese es el certificado que uno lleva ante las autoridades que emiten el acta de defunción para que en el registro civil no le emitan el acta de defunción. Pero además de eso, si la defunción ocurrió en condiciones de cautiverio con una persona de tal nivel, lo lógico es que esa acta de defunción responda a elementos que puedan permitir elaborar dicha acta de defunción sin que la elaboración de la misma constituya una forma de ocultar lo que en realidad pasó. ¿Quién es el primero que habla de la muerte de Baduel? Tarek William, a través de del impersonal medio de Twitter. No fue una intervención pública, no fue un comunicado escrito, no fue una llamada a su familia ni a sus abogados. Fue a través de Twitter. A través de Twitter, el señor dijo que tenía que informar el fallecimiento de Raúl Baduel. Él le quitó el grado, porque ellos lo degradaron. Y dijo además que había muerto de un paro cardiorrespiratorio producto del COVID, a pesar de haber sido vacunado con la primera dosis. El asunto es que, como bien indicó la hija de Baduel, una de sus hijas, que ella hizo una pregunta, porque obviamente la familia, Baduel, ya yo dije lo que pienso de Baduel. Y ya todo el mundo sabe lo que yo pienso de Baduel. Ahora, la familia tiene todo el derecho de reclamar su muerto y reclamar una investigación. Más que por gusto, por deber. Y los que estamos en contra de ese régimen criminal, estamos en el deber de exigir que se investigue el asesinato de Baduel, porque con esa investigación vamos a fortalecer el caso de crimen de lesa humanidad contra el chavismo. ¿Que Baduel ayudó a construir el chavismo? Sí, pero ya Baduel está muerto. Aquí lo que corresponde es sacar ese régimen, sacarlos presos. Por lo tanto, hay que exigir una investigación. ¿Qué ocurre? Ocurre que una de las hijas de Baduel, hace una gran pregunta. ¿Por qué a las 6 de la tarde Tarek William anuncia que Baduel murió por un paro cardiorrespiratorio, pero la autopsia se hizo fue a las 11 de la noche?
O sea, ¿cómo? O sea, es que el tipo, aparte de poeta, el tipo es adivino ahora también. ¿En qué se basó Tarek Williams para decir que Baduel había muerto de un paro cardiorrespiratorio si no se había hecho la autopsia? Y si era un caso en cautiverio. Hubo un fiscal designado para hacer la investigación y hacer el levantamiento del cadáver en presencia de funcionarios del CICPC, que es el organismo destinado a hacer este tipo de labores. ¿O fue el mismo organismo que estaba encargado de la custodia de Baduel el que se cobró y se pagó y se dio el vuelto levantando un cadáver del cuerpo que ellos no pudieron custodiar? Entonces, son una cantidad de preguntas que saltan y que son necesarias. ¿Dónde está el protocolo de autopsia? Porque si el señor murió de COVID, en el protocolo de autopsia debe estar la constancia de que tal enfermedad estaba en el organismo de ese ciudadano. En el informe de autopsia deben estar las fotos del cadáver. No es que yo las quiera ver, no, sino que el Estado tiene que entregar todo eso. Porque una persona que muere de COVID, no puede tener la cara moreteada por golpes. Una persona que muere de COVID no debe tener heridas sangrantes en su cuerpo. Una persona que muere de COVID no le arrancan las uñas ni tiene rastros de tortura. Esas son las cosas. Lo otro, si el señor murió de COVID, pero el protocolo obligatorio que está aplicando el régimen en fallecidos por COVID es la cremación. Ahora no lo creman. Por supuesto, si lo hubiesen cremado, mucha más sospecha se levanta. Pero, obviamente, si todo está normal, te dicen a la familia, mira, el señor murió, se hace una autopsia independiente, verificada por algún médico de la familia, por sus abogados, está todo en orden, sí, murió de COVID lamentablemente, bueno, hay que cremarlo. Pero no. Entonces, todas esas preguntas, no hay quien las haga. Ojo, yo entiendo, hay gente que dice, bueno, es que va a doler ojo por ojo, tal, que sí, está bien. Todo lo que te quiera. A mí ya Baduel no me interesa, porque se murió. A mí me interesan los que quedan vivos, que hay que juzgarlos por crímenes de lesa humanidad. Así los hayan cometido contra los mismos chavistas, no me importa. Pero crímenes de lesa humanidad que engorde el expediente del régimen criminal, hay que procesarlo y hay que exigirlo y hay que buscarlo y hay que perseguirlo hasta que lleguemos hasta el final. Esas cosas son importantes. Otra cosa, bueno, porque esto es para coger palco. La esposa de Baduel indica que el sábado pasado, sus hijas lo fueron a visitar y lo vieron y el señor no tenía nada. Completamente sano. Por supuesto, con los malestares propios del presidio. ¿Por qué el señor Baduel fue sacado del sitio de reclusión que tenía en Fuerte Tiuna, en la sede de la Policía Militar? Fue llevado a la tumba y después de la tumba fue llevado al helicoide. O sea, ¿por qué ese ruleteo? Otra cosa interesante. Al señor, 7 días antes de trasladarlo de la tumba para el helicoide, lo vacunaron. Tomando en cuenta el fallecimiento del señor, ¿no sería interesante saber qué fue lo que le inyectaron? Mira, aquí la investigación, si vamos a investigar, dirán, bueno, es que tú has visto muchos CSI. No, yo no he visto muchos CSI, yo he visto 22 años de chavismo, que es peor. 22 años de crimen he visto yo. 22 años de crimen. Para que vengan a echarle cuento a uno. Cuando los mismos chavistas dicen que a Chávez lo mataron. Imagínese usted, ¿qué quedará para uno? Tenemos que ir para el corte, Neymar. Vamos al corte y a la vuelta unos comentarios adicionales sobre el caso extrañísimo de Raúl Isaías Baduel. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional.
Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. En alguna oportunidad dije que, hablando de los países normales, en la primera parte hablábamos, por ejemplo, de los sistemas democráticos con sistemas de partidos donde hay parlamentos normales y donde hay gobiernos, hay un gobierno y hay una oposición, que en las cámaras, bueno, terminan adversándose y esa oposición termina de alguna manera siendo el acicate que convierte al gobierno, o se supone, trata de que ese gobierno sea más efectivo, sea menos corrupto, sea más responsivo, como dicen algunos, a las peticiones de la gente. Ese es el papel de un sistema democrático en un parlamento normal con una oposición normal. Bueno, en los países normales tampoco uno va a escuchar la palabra preso político. En los países normales no hay ni siquiera la distinción entre presos civiles y presos militares, bajo ese paraguas de lo que se llama en Venezuela presos políticos. Eso no ocurre en los países normales. ¿Qué ocurre? Que en Venezuela nosotros hemos hasta normalizado la cuestión. A nosotros se nos dice, cosa que nosotros periódicamente incluso hacemos en este programa, que hay 300 presos políticos, que hay 280 presos políticos, y uno escucha el número y dice, bueno, han bajado, han subido, se mantienen igual, y uno va desde el número, pero no se queda con lo que hay detrás de eso. Y lo que hay detrás de eso es algo que no se puede permitir. Lo que hay detrás de eso incluso es peor. Es un manto de historias donde Baduel viene a unirse a una cadena que creo, y lo decía Gonzalo Gimió, en el mismo momento en el que se conoció la muerte de Raúl Baduel, que ya va de 10 presos políticos que han muerto bajo el cautiverio del chavismo. Presos políticos como, por ejemplo, Rodolfo González, conseguido supuestamente ahorcado en su celda, allí en la Plaza Venezuela. Presos políticos como esa misma Plaza Venezuela, que fue el escenario para que Fernando Albán se resbalase desde un ventanal en un piso alto de ese edificio y terminase literalmente en el asfalto. Aquel día se han cumplido 3 años, por cierto, recientemente en la muerte de Fernando Albán, del asesinato de Fernando Albán. Presos políticos como otros tantos que están sometidos y que incluso en privado nos manifiestan una vez que han salido de ese horror, de ese infierno, de ese pandemonium que significa estar en la tumba, en la DGCIN, en el helicoide, en cualquier cantidad, incluso en las cárceles comunes, a los que mandan al interior del país a cárceles comunes, sometidos a cualquier cantidad de rigores inhumanos, devenidos de las peores tácticas de tortura de la Alemania comunista, heredada por Cuba, pero también aplicando los principios de lo que se hacía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En fin, la tortura más sofisticada de la que puedan ustedes tener idea en esos calabozos. Entonces, cuando uno habla de eso, fíjate por dónde vamos con el caso de Baduel. ¿Cómo se conoce? Yo quiero insistir en ese aspecto que tú estabas mencionando, Daniel, de cómo se hace pública la muerte de Baduel. Un tuit. ¿De qué estado y de qué país estamos hablando nosotros? Cuando quizá el preso político militar más importante que tenía este país, porque nos guste o no, pero Baduel era el preso político más importante que tenía este país, termina falleciendo, por ponerlo de manera edulcorada, de manera tan extraña,
y sale Tarek William Saab a decir, es que el señor tenía COVID y le dio un paro cardiorrespiratorio y bueno, y por allí perdió la vida. Y no hay, desde ese momento en que Tarek William Saab escribe un tuit, hasta el día de hoy, cuando han pasado más de 24 horas, no hay todavía a un tipo que le gusta hablar tanto como Maduro, a unos tipos tan hablachentos dentro del chavismo, no hay un pronunciamiento público. Ayer en el programa de Diosdado Cabello, que duró como 2 horas y media, ni una mención, ni una condolencia. Está prohibido mencionar el nombre de Odebrecht. Tú revisas el Twitter yo creo que los más notables en este momento para uno darse cuenta del tamaño de la ruindad de los bichos, los más notables en este momento son los hermanos Rodríguez. Esos son los más notables en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque Delcy Rodríguez es la vicepresidenta y Jorge Rodríguez es el presidente del Parlamento chavista. Pero ambos son hijos de un hombre que sí, que era un secuestrador, un delincuente, que fue asesinado en manos de la DICIT, y en aquel momento se dijo que era completo y absolutamente infame que un preso muriese en manos de sus custodios, mucho menos asesinado por torturas. Y allí se prometió y se dijo que cuando ellos llegaran al poder iban a acabar con esas prácticas deleznables. Hoy en día, los hermanos Rodríguez no han sido capaces de darle siquiera su pésame a los hijos de los fallecidos. Por cierto, yo quiero referirme a algo, Neymar, porque también está el tema de cómo ciertos, no voy a hablar de los opinadores, porque el que opina tiene derecho a dar su opinión, pero sobre todo los políticos. O sea, yo veo como unos tipos que dicen ser políticos, y bueno, que cada quien verá, de distintos signos, de distinto color, desde los que se dicen, desde los que son miembros de la Internacional Socialista, como hasta los que dicen ser liberales. O sea, todo el mundo se queda en lo superficial, como de condolerse de la muerte de Baduel porque es políticamente correcto, pero nadie va al fondo. Nadie va al fondo. Y el fondo es exigir que haya una investigación independiente, que haya una autopsia independiente, que se vaya y se revise la escena del crimen, que ya la deben haber limpiado. Y además de eso, que se revise las condiciones de reclusión de los 230 presos políticos que quedan todavía en Venezuela. O sea, nadie va a eso, nadie profundiza en eso, porque lo interesante es la pose, lo interesante es, que vean el tuit donde yo le di el pésame y donde yo lo lamenté, porque el chavismo tiene que ver que nosotros no somos iguales que ellos. A mí no me interesa quién es igual a nadie, a mí lo que me interesa es que el chavismo es una organización criminal y hay que sacarla del poder, y que hay que hacer acopio de todos los crímenes cometidos de lesa humanidad para que se sepa y para que todo aquel que se pare al lado del chavismo quede retratado como aliado de los criminales de lesa humanidad. Entonces, esas cosas, o sea, esas particularidades, de verdad deberían ser lo importante. Pero yo veo que, lamentablemente, en Venezuela se han normalizado tanto estas cosas que esto va a terminar pasando bajo la mesa. Pasando bajo la mesa. Yo en estos días conversaba con una persona a propósito de un programa fuera de orden, donde hablaba del caso de un venezolano de origen sirio que se encuentra preso en los Estados Unidos por haber formado parte de la trama ya olvidada de Pudreval. Y a mí me escribió una persona y me decía que bueno, pero todo el dineral que se robaron todos estos años antes de que llegara Maduro, con el tema de Pedeval, con el tema de Mercal, con el tema del CICAT, de Cadivi, bueno, y de todas las que se invertieron allí con el control cambiario. Y esa gente está impune. Todos esos bichos están impunes. Los que dirigieron el sistema bancario. Bueno, el malandro Marco Torres, que fue muy eficiente para robar y para hacer toda clase de sinvergüenzura. Y todo ese tipo de cosas, todo eso porque así van, un escándalo tapando el otro escándalo y otro escándalo tapando el otro escándalo y así, y así, y así, y así, y así. Pero ¿por qué ocurre esta cosa? Yo tengo que volver a recordarme, Omar. Y yo sí lo voy a estar machacando todo el tiempo. Si nosotros estuviésemos en unas condiciones políticas normales donde ocurre un escándalo, hay una oposición, hay una investigación, hay unas instituciones y hay un resultado. Como no lo hay, pues tenemos lo que tenemos y estamos viendo lo que estamos viendo. Eso es así. Esperar una reacción distinta de un sistema.
veo gente, tú sabes, no, porque esto tiene que ser una campanada de alerta para las Fuerzas Armadas. ¿Cuál campanada de alerta? Si mataron al capitán Acosta Arévalo, lo molieron a palos y lo presentaron moribundo frente al juez y no pasó nada. ¿Cuál campanada de alerta? ¿Cuál campanada de alerta? Si le lanzaron un misil antitanques a la casa donde había unos combatientes rendidos dirigidos por Oscar Pérez, aquí no pasó nada. Y hay una terrible, Daniel, me perdona, y hay una terrible alineación de la constelación de planetas, digamos, de la alcahuetería respecto de la situación venezolana, justo en el momento en el que ocurre lo de Baduel. ¿Qué pasa mientras ocurre lo de Baduel? Los diálogos de México siguen, dele para adelante. Pase por Goy, cobre 200. Los diálogos de México siguen. Yo no he visto a Gerardo Blay suspender los diálogos de México. Yo no he visto a ninguno de los flamantes delegados de lo que alguna vez fue la MUD suspender los diálogos de México por lo de Baduel. Gente que incluso se confiesa, independientemente de que nosotros tengamos críticas sobre Baduel, hay sectores que incluso reivindican a Baduel. Bueno, ¿qué mejor manera de reivindicarlo que poniéndole un alto a esa farsa que se está llevando a cabo en México? Pero como te digo lo de México, te digo lo de la Unión Europea. Sale justo el mismo día que ocurre lo de Baduel, cuando las cosas son verdad, se conoce porque se filtró, así será la presión. María Corina cargaba una presión tremenda, incluso la gente, creo que de Vox en España también, para que se conociera el informe fulano de los que vinieron aquí a examinar las condiciones previas al envío de la misión esa que montó Borrell para las elecciones de noviembre. Y se cuela el informe, y el informe tiene, en las conclusiones dice, señor Borrell, a pesar de que puede haber usted con rasgos positivos algunas cosas que se mande esa misión, lo que ocurriría si usted la manda es que se va a terminar legitimando al chavismo, y creo que los efectos negativos son peores que los efectos positivos que va a causar eso. Conclusión, no mande la misión, es lo que recomendamos. Y viene Borrell y dice, no, voy a mandar la misión, y de paso la ratifica. O sea, una terrible pero olvidas algo, que mandó la misión y no hizo público el informe técnico, no, que le advertía no mandarlo. El informe se filtró a la prensa. Fue filtrado por el Financial Times. Yo creo que Borrell no lo iba a presentar nunca. Es que no lo presentó. No lo presentó. No lo presentó, se filtró. ¿Qué otra cosa? Entonces ahí estamos viendo todas estas cosas. Yo no sé si nosotros, lo que pasa es que yo vuelvo y lo repito, o sea, la oposición falsera y prostibularia hace también su trabajo de desviar la atención, que no estamos notando el avanzado estado de putrefacción al cual ha avanzado el chavismo poco a poco. Aquí nosotros pasamos de un chavismo que metía presa a la gente a pasar a un chavismo que los metía presos y los torturaba, a pasar a un chavismo que los mete presos y los tortura y los mata. Y no pasa nada. Luego los mete presos, los tortura, pero no solamente los mata, sino que los mata y no le importa ocultar que los mata, los lanza del piso 10. Y así va pasando el tiempo, y ahora tenemos un chavismo matando chavistas. Con todo y que tengan prosapia y que tengan... ¿Tú sabes lo que significa que el chavismo haya matado a Baduel? ¿Tú sabes el tamaño de eso? O sea, si ya era grave saber que el chavismo fue capaz, en medio de una rencilla interna por el liderazgo y por aquel narcisismo de Chávez, que no podía aguantar que Baduel haya llegado a general ascendido por él mismo y él no, porque él no siguió la carrera militar. Todo aquello celo, aquella cosa, esos problemas Daniel, es que raros que tenía Chávez, porque Chávez tenía unos problemas bien raros con esa psique del tipo, y tenía esos complejos y esas cosas. El ego, el narcisismo, su megalomanía, todo aquello, que al final se lo llevó a la tumba. Pero si ya eso era grave, meterlo preso. Este patrón de conducta que tú describes, donde se va perdiendo la sensibilidad y donde primero solamente se apresa, luego se apresa y se tortura, luego se apresa, se tortura y se mata, y luego se mata incluso con alevosía y se muestra, porque es básicamente lo que nos están haciendo. Es el patrón que corresponde al malandro promedio, al criminal. Cuando entrevistan a los criminales, yo creo que esto lo dije alguna vez, lo primero que ellos dicen es que la primera víctima fatal, es decir, la primera persona que ellos asesinan, cuesta muchísimo. Ya la segunda, el gatillo, se pone más blandito de la pistola. El tercero ni lo sienten. El cuarto hasta se ríen, y de ahí en adelante, bueno, lo que viene es coleccionar barajistas como muertos. Eso es lo que ocurre. Entonces, y por ahí van. Y por ahí van. Es el patrón sistémico, claro. Incluso ahora, que es lo peor, con la anuencia y la alcahuetería, bien sea por vía directa o por mampuesto,
de organismos internacionales y de estos que se dicen preocupados por la democracia en Venezuela. Véase Josep Borrell, que es un gran cara dura. Entonces, bueno, tenemos que ir al corte comercial. Vamos al corte y ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en Y así nos va, ya en la parte final. Fíjate que entonces volvemos al tema de las definiciones, que siempre son importantes. Si una persona asume que lo que hay en Venezuela es un régimen criminal, es una organización criminal, no tiene sentido que plantee ni diálogo ni elecciones. Porque si tú te sientas a dialogar o vas a las elecciones organizadas por un régimen criminal, no solamente no vas a ganar, sino que te vas a meter en su territorio y vas a ser un criminal también. Lo que pasa es que todavía hay suficientes imbéciles para creer que el buenismo sirve de algo cuando el que tienes enfrente tiene una pistola en la mano. Por supuesto, siempre lo hacen a control remoto, porque siempre estos que andan promoviendo la cuestión del diálogo nunca sufren las consecuencias de ese diálogo. Siempre están en una posición muy cómoda, hablando estupideces, diciendo estupideces a través de las redes y repitiendo lo obvio, porque para empezar, bueno, como te lo dije ayer, se fuman todos los días un porro con la foto de Choto Realba y salen hablando de estupideces. Entonces, esa forma de ver las cosas, donde inclusive, fíjate, yo hoy veía un caso. Me acordé mucho de los que creen que el diálogo es la única salida en una condición como esta, como si nosotros estamos en medio de un conflicto entre pares, entre iguales. El día de ayer, un tipo en Noruega, en una localidad de alta, ¿cómo se llama? De alta frecuencia o visitantes turistas. Bueno, un loco mató a 5 personas y dejó herido a un gentío. ¿Cómo? Con un arco y una flecha. Con arco y flecha. No usó arma de fuego. No usó arma de fuego. Arco y flecha. Iba caminando, iba disparando. Las imágenes son horribles. Iba caminando, iba disparando. Dejó 5 muertos y unos cuantos heridos. Al tipo, cuando lo capturan, resulta ser que el tipo es nativo de Dinamarca, es danés, convertido al Islam. Y estaba en una lista de personajes que se sabía que se habían radicalizado. Y que bueno, que estaban en la lista de... Pero entonces, la policía noruega tiene una lista de gente radicalizada y les permite andar por la vida tan tranquilo. En la misma localidad o en una zona cercana donde ocurrió este atentado, ya había ocurrido un atentado con bomba donde otro tipo radicalizado, pero en este caso extremista de derecha, extremista antiestado y todo aquello, bueno, puso un carro bomba en una instalación gubernamental. Es decir, no me vengan con el cuento y con el fume de la paz y la tranquilidad escandinava, por favor, ni del paraíso noruego.
ni de el socialismo a la Noruega, como repiten tanto esos imbéciles por ahí. En estos días vi al Conde del Guácharo echando ese chiste, porque el Conde del Guácharo tiene que dedicarse a echar chistes. Pero cuando intenta hablar en serio, también lo que hace es chiste. Yo lo vi hablando con unos imbéciles de siempre, entonces tipo diciendo, y hay un poco de gente diciendo, sí, así es que queremos un presidente. No, si vamos a tener un socialismo, que sea un socialismo como el de Noruega. ¿Sabes de qué está hablando usted, señor? Vaya a amarse. Claro, hablando paja en la barra de un bar cualquiera dice estupideces. Pero lo que es verdaderamente grave es que en una situación como la que estamos viviendo en Venezuela, todavía haya gente intentando cambiar oro por espejito. Entonces se le entregaron a Noruega y que al diálogo de Noruega, y ahí están en México, mientras tanto el régimen de Venezuela sigue matando gente. Mientras tanto está ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿Cuál era el tema ayer del chavismo? Denunciar las violaciones y los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Iván Duque contra migrantes venezolanos. Entonces habría que decirle, pero bueno, partida de malditos. Y esos migrantes están en Colombia, ¿por qué? Porque están escapando de lo que ustedes han creado en Venezuela. Pero hoy han denunciado. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Hay que ir a lo lógico, pero hoy Maduro va con una peor. Maduro se ha mandado una carta al rey Felipe VI de España. O sea, porque Maduro le escribe, le manda misiva al rey Felipe VI. Una epístola. Una epístola, relación epistolar entre Felipe VI y no puede haber relación porque no creo que Felipe VI le vaya a responder, ¿no? Pero le ha mandado Felipe VI. Pero ¿con qué lo escribió o lo dictó? No sé, me imagino que fue con el software aquel que tú dijiste que se paraban frente a la computadora y empezaban a hablar, y entonces así salió una carta. Pero ¿qué dijo? No, que Felipe VI tiene que pedirle perdón por el genocidio de América. O sea, Maduro no ha investigado lo de Baduel, pero quiere que investiguen lo que ocurrió hace 500 años. Cuando, claro. Según él, dice que mataron a todo el continente, pues que mataron a todos los indios del continente, que sí, bueno, entonces, que hay que reconocerlo. Bueno, lo que está diciéndole es, usted tiene que pedirle perdón a Latinoamérica, y en muestra de su disposición de arrepentimiento por lo que hicieron sus antepasados, devuélveme al pollo. Exacto. Porque creen que uno es pendejo a esta altura. Creen que uno es pendejo y no se chupa el dedo. Sí. Sobre todo un tipo que se llama Nicolás Ernesto, ¿qué se llama él, no? No sé. Nicolás Maduro Moros. ¿Dónde está la parte indígena ahí? Bueno. ¿Dónde está la parte indígena ahí? Imbécil. Lambucio, necio. ¿Dónde está tu parte indígena? ¿Dónde está tu penacho, tu guayuco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que si no llega a Colón América, tú no te llamaras Nicolás, ni fueses Maduro, ni fueses Moro. Por eso es que, como diríamos nosotros acá, por eso es que todo aquello es una leyenda negra. Pero esto no es una leyenda negra, esto es una leyenda imbécil, porque esto lo que es un imbécil. Imagínate tú, por favor. Él le va a escribir al rey de España, para que el rey de España, ¿para qué? ¿Para qué? El rey de España lo que puede es escupirte. El rey de España puede decirle, ¿por qué no te callas? Le va a decir. No, el rey de España lo que debes estar diciendo, ¿y de verdad Maduro escribe? Hombre. ¿Y en qué idioma le escribió? Le escribió en Pemón, le escribió en Timotocuica, le escribió en Yanomami, le escribió en Guayú, le escribió en español. Pero es que eres imbécil, pana, por donde lo veas. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de